Bueno, primero que nada, vamos a hacer una introducción a los modelos aditivos generalizados para tener una idea intuitiva de cómo funcionan. Los modelos aditivos generalizados son modelos en los que la respuesta depende de funciones suaves. Suelen estar estructurados como una suma de funciones desconocidas que no tienen por qué ser iguales entre sí y una función link, que en este caso es la g, que relaciona las variables predictoras con el valor esperado para la respuesta. Estas funciones link pueden ser de varias clases, como por ejemplo la función identidad o log, entre otras. Estos modelos están muy buenos porque dan mucha flexibilidad a la hora de caracterizar la variable respuesta, y esto potencialmente podría redundar en un mayor poder para explicar y predecir el fenómeno. Es importante definir las funciones FI de las que hablábamos antes. Estas funciones se estiman en función utilizando una base. Algunos ejemplos de bases que nos permiten hacer esto son las bases polinómicas y la base piecewise linear o lineal por partes. Por una cuestión de simplicidad, para entender mejor cómo funciona, vamos a considerar primero un GAM univariado. Esto es una única variable predictora y por lo tanto una única función. ¿Cómo funciona una base polinómica? Bueno, primero hay que suponer que la función f es un polinomio de algún grado. En este caso, de grado 4. Se construyen monomios de grado 4 e inferior, tal que sumados nos den la función f de grado 4 que queríamos obtener. En los paneles se puede ver cómo lucen los monomios individuales, que sumados nos dan la función de abajo a la derecha. Esta es la expresión en la base polinómica de la función de interés. Ahora, ¿cuál es el problema de una base polinómica? Los polinomios andan muy bien en entornos pequeños. Esta es la base de la aproximación por Taylor. Pero ya en dominios más grandes empiezan a fallar. Nosotros lo que estamos buscando es un modelo que nos ajuste bien en todo el dominio. Esto nos haría pensar que los polinomios por ahí no son la mejor opción para usar como base. Un ejemplo gráfico de lo que decía anteriormente se ve en esta slide. Si quiero aproximar la función de la izquierda con una base polinómica, en un entorno pequeño del centro anda muy bien, pero el ajuste es muy malo en los extremos. Fíjense que oscila muchísimo. Esto se debe a que la función no solo tiene que ajustar bien los datos, sino que además sus derivadas tienen que ser continuas. ¿Cuál sería entonces una posible solución? Relajar el supuesto de continuidad de las derivadas. Así llegamos a la base piecewise linear, que es la que está más a la derecha. Es interesante notar que las oscilaciones desaparecieron completamente del ajuste. Entonces, ¿qué es una base piecewise linear? La base piecewise linear, o lineal por partes, se define ubicando primero las discontinuidades, que a partir de ahora las llamaremos nodes. ¿Cuántos nodes son necesarios? A priori es difícil de estimar y además es complicado, porque qué tan bien nos ajusta el modelo va a depender de la ubicación de estos nodes. Una solución entonces es elegir una base más grande de lo necesario y penalizar las ondulaciones de la función. Estas ondulaciones las vamos a llamar wiggliness. ¿Qué implica penalizar por wiggliness? Básicamente que agregamos un término adicional a la función de pérdida. Este término tiene un parámetro lambda que se llama parámetro de smoothing. El cuadrado que se ve ahí mide la wiggliness como la segunda diferencia al cuadrado de los valores de la función en los nodes. Cuando la función es muy wiggly, o sea, oscila mucho, la penalización es alta. Cuando f es una función suave, o sea que oscila poco, la penalización es baja. Existe también un conjunto de penalizaciones de funciones sin penalización por wiggliness, que son las rectas. Lambda es un parámetro que controla el equilibrio entre la bondad de ajuste y la wiggliness de la función, o sea, equilibra la fidelidad a los datos con la suavidad de la función. Es interesante analizar qué pasa si lambda tiene infinito. En este caso, el estimador de f es una recta. Si fuera cero, por el contrario, la función estimada de f no está penalizada por wiggliness. Entre 0 e infinito hay muchos valores posibles de lambda, pero ¿cuál es el óptimo? Es importante elegir bien porque un lambda muy grande suaviza por demás y se pierde información. Si el lambda es muy chico, tiene en cuenta todas las pequeñas oscilaciones de la función y el modelo termina ajustando lo que en realidad es ruido. En ambos casos, la función que estamos estimando no se va a parecer a la función real. El valor óptimo de lambda se obtiene por cross-validation. El principio general detrás de este proceso es remover un dato, ajustar nuevamente la curva sin ese dato y ver que también lo puede predecir. Un lambda óptimo es el que predecirá el dato faltante con una precisión razonable, mientras que los lambdas no tan buenos le errarán por más. Este proceso se repite para todos los datos del conjunto y se extrae ahí un único lambda. Este lambda que se obtiene ajusta fielmente los datos, pero no se pierde en el ruido. De esta manera se evita el overfitting.
Bueno, ahora vamos a complejizar un poco más los modelos y pasamos a los ajustes multivariados. En los ajustes multivariados se asume que los efectos son únicamente aditivos, esta podría ser una delimitación de los GAM, y las funciones se van a estimar usando la base piecewise linear. Este modelo, así como está, nos plantea un problema de identificación. Las funciones se pueden estimar únicamente a menos de una constante. Por ejemplo, se podría sumar una constante a f1 y restársela a f2 y esto no cambiaría las predicciones del modelo. Entonces, hay que imponer condiciones de contorno para que esas funciones sean identificadas unívocamente. ¿Qué condiciones de contorno o constraints uso? Podría usar constraints lineales, pero en general no suelen ser los elegidos, ya que le dan intervalos de confianza para estas funciones muy amplios. En general se prefieren los constraints de suma cero, que tienen la forma que se muestra en la diapositiva. Estos constraints lo que hacen es mantener la forma de la función, pero hacen que su media se vaya a cero. Una explicación matemática más detallada de cómo se calculan los constraints de suma cero está en el libro de Wood que citamos al final, por si a alguien le interesaría formalizar estos conceptos de los que estamos hablando acá. ¿Cómo funciona entonces la penalización por wiggliness en GAMs multivariados? Básicamente se puede entender de la misma manera que para los modelos univariados. Este término de penalización también puede escribirse como una forma cuadrática y obtener el desarrollo formal. Si es de interés, los invitamos a verlo en la bibliografía, pero no nos vamos a detener en la cuestión matemática. Y hasta ahora solo veníamos trabajando con la base piecewise linear, pero esta base tampoco es la que se utiliza, aunque es muy útil para entender los conceptos. Todavía puede mejorarse un poco más y ahí aparecen los splines. Los splines son particularmente útiles porque nos permiten mejorar sustancialmente la estimación de las funciones f. Se dice que son los interpoladores más suaves de todas las funciones continuas con derivadas continuas que pudieran existir en el dominio de interés. ¿Pero qué es un spline? Los splines cúbicos son polinomios de grado 3 definidos por partes, que se unen de una manera tal que la segunda derivada sea continua. ¿Cómo se ve? ¿Cómo luce un spline cúbico? En esta ilustración, cada punto blanco es un knot. Entre medio de dos knots continuos se define el polinomio de grado 3. Se tiene en cuenta que en los bordes, la función y sus derivadas primera y segunda son continuas. Este spline en los extremos tiene derivada segunda nula. En los extremos también hay que tener cuidados particulares. En los bordes los splines oscilan mucho. Entonces, para evitar esto, directamente se asume comportamiento lineal. Esto se conoce como natural splines. De esta manera se liberan grados de libertad que pueden usarse para mejorar el ajuste del spline en el centro del dominio. ¿Cómo se parametrizan entonces los splines cúbicos? Se utiliza la base de potencias truncadas. Esta es una base que es conceptualmente accesible, o sea, es fácil de entender, pero a veces a nivel computacional presenta problemas, particularmente en lo que hace a redondeo en números grandes. Las potencias, obviamente, si estamos elevando un número grande, dan un número más grande. Entonces, en general, se suelen preferir los B-splines. La base de B-splines es otra base para expresar los splines. A diferencia de las potencias truncadas, esta base es estrictamente local. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones son no nulas en m+3 intervalos del dominio adyacentes. Por ejemplo, si m es igual a 1 para splines cúbicos, los b-splines son no nulos en 4 intervalos adyacentes y 0 en el resto del dominio. Este es un ejemplo gráfico de lo que me decía anteriormente. Como se puede ver, se puede seguir cada uno de estos splines y se ve que eventualmente se anulan. Finalmente, existen otro tipo de splines que se llaman smoothing splines. Hasta ahora nunca habíamos resuelto el tema de la ubicación de los nodes. Los smoothing splines lo que proponen es ubicar nodes en todos los puntos del conjunto de datos. De esta manera, no solo se resuelve el problema de la ubicación de los nodes, es importante recordar que la bondad de ajuste dependía de la ubicación, sino también controlan el overfitting, ya que achican los parámetros del modelo. En el próximo video vamos a charlar un poco de cómo funciona el paquete MGCB para implementar GAM en R.